Muy buenos días, respetables hermanos, respetables hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y posteriormente vamos a dar las indicaciones. Padre Celestial, una vez más te agradecemos, te suplicamos que a tu servidor le ayudes a través del Espíritu Santo a presentar los mensajes que corresponden a este día del Señor. Gracias por ello, que sea para honrarte a ti y que haya edificación para cada uno de los oyentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben perfectamente, estamos estudiando el libro de Génesis y estamos en el capítulo 40, donde el tema es José en la prisión. Ya hemos visto dos de estos estudios. Quiero dar una aclaración que el domingo pasado no pude dar los estudios en vista que estuve enfermo, estuve con una gripe y una fuerte tos que no me permitía el poder hablar correctamente. Pero gracias a Dios, pues a partir de ya el lunes de esta semana me he sentido bastante mejor y ahora voy a proseguir con este capítulo 40. Hemos visto dos temas. Los oficiales de Faraón también son encarcelados. Y luego también hemos visto el otro punto importante, que es el sueño del copero. Y ahora vamos a continuar con el sueño del panadero. Y esto está comprendido en los versículos 16 hasta el 19. Dice así la Escritura: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Nosotros podemos ver que la interpretación favorable que se da en estos versículos 16 y 17 de Génesis 40, esta interpretación favorable de José del sueño del copero principal hizo que el jefe de los panaderos revelara su sueño al joven prisionero con la esperanza de que también recibiera una interpretación buena. Y por eso es que ustedes han oído que comenzó diciendo: también yo soñé. O sea, esto lo que hace ver es que al panadero se anima a revelar su sueño cuando José le da una correcta interpretación al sueño del copero. Entonces por eso dice: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos
sobre mi cabeza. El significado de la palabra hebrea, chori, así como lo oye, chori, es incierto, en vista de que solo aparece aquí en el Antiguo Testamento. Bueno, continuando con su sueño, el panadero dijo: en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Quiero hacer mención que el arte culinario de este tiempo, sobre todo para un faraón, era muy suculento. Quiero también aclarar que la cocina en todos los tiempos ha sido excelente de acuerdo a cada nación, de acuerdo a cada país. Y aquí, tratándose de un rey, o sea, de un faraón, no era para menos. Los productos horneados eran evidentemente muy apreciados por los egipcios, incluso a inicios de su historia. Un diccionario de jeroglíficos egipcios presenta 38, imagínense, 38 variedades de pastel y 57 tipos de pan. Ya ustedes pueden imaginar lo delicioso que es esta declaración que tenemos. La parte preocupante del sueño era la incapacidad del panadero en espantar las aves. Mire lo que dice Génesis 15:11, recordando lo que ya hemos estudiado: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba, las cuales se comían los deliciosos panes del canastillo de sobre su cabeza. Por eso los versículos 18 y 19 nos dicen: entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los tres canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Yo realmente me quedo sorprendido cuando José le da esta interpretación, o sea, le dice la verdad pues al panadero. Y qué horrible ha de haber sido para el panadero escuchar que iba a ser pasado por la horca. ¿Ve? Es decir, que sin ninguna duda que podría haber sugerido su inseguridad, porque dice que le respondió José al panadero dando precisamente la interpretación de su sueño. Sin embargo, dejó la mala noticia para el final, dándole al sueño del panadero el mismo significado inicial que le había dado al sueño del copero. Dijo los 3 canastillos, al igual que los 3 sarmientos de Génesis 40:10, que aquí se dice claramente que representaban 3 días. Luego vemos que el tono de su interpretación se volvió nefasto al revelar, pues al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Puede que la frase quitará, mejor dicho, tu cabeza, la versión del autor dice levantará tu cabeza, sea solo un juego figurativo de palabras que José le había dicho al copero. Recuerden lo que tenemos en Génesis 40:13. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza,
y te restituirá a tu puesto, muy diferente, fíjate. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Si es correcto, entonces la cabeza del copero sería levantada en exaltación, mientras que la cabeza del panadero sería levantada en desgracia cuando fuera ahorcado. Dice estos 3 versículos 20 al 22, que al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, imagínense, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Era un honor. Esto lo hemos visto en las clases pasadas, de que era un honor ser servidor del rey, o sea, servidor del faraón. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de faraón. Hay una traducción que simplemente dice: Faraón levantará y te colgará de un árbol. Y es bien factible que esto a lo mejor haya sucedido, el colgarle de un árbol. En este caso, la forma de morir no se declara, a menos que fuera el ahorcamiento mismo, que eso no se puede negar. La Escritura lo dice bien clara, que el panadero fue ahorcado. ¿Dónde fue? Ese no es el punto, sino que se cumplió pues lo que se había revelado a través del sueño. Sin embargo, si bien hay un juego de palabras, una comprensión literal de la frase quitar la cabeza, noten, de sobre ti, quitar la cabeza de sobre ti, indica la muerte por decapitación. Esto era bien común en esos siglos, muchos siglos atrás. Recuerden cuando sucedió el caso de Juan el Bautista, cuando Herodías pide la cabeza de él, literalmente le llevan en bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Después de ser decapitado, el cuerpo del panadero caería en desgracia, aún más siendo colgado de un poste. Es algo realmente horrible. Es decir, como quien dice, empalado en una estaca. Empalado en una estaca. Cuando aquí fue nuestra guerra civil de 12 años, triste decirlo, pero en los caminos rurales se encontraban series de cuerpos clavados en los cercos de esos caminos rurales. Algunos comentaristas no están de acuerdo con esta interpretación, sosteniendo que los métodos de decapitación y la horca son contradictorios en su naturaleza, pero esto es nada más lo que algunos pueden pensar de esa manera. Sin embargo, el ejemplo del rey Saúl demuestra la plausibilidad de la decapitación seguida de la horca. Y doy una aclaración en el caso del rey Saúl. Después que el rey Saúl y sus 3 hijos habían muerto, dice que los filisteos le cortaron la cabeza y colgaron su cuerpo en el muro, ¿ves? De Bet-San, o sea, el lugar donde sucedió esto. Miren lo que dice, lo documentamos mejor si vamos a 1 Samuel capítulo 31, versículos 8 al 10. Dice: aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza. Imagínense todo un rey, cómo termina. Y le despojaron de las armas,
y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betsán. Otro registro de este evento se refiere a aquellos que habían sido ahorcados, o sea, la palabra hebrea para ahorcados es la palabra talak, con H intercalada y con H al final, talak, en Betsán. Luego en 2 Samuel 21:13 dice, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Todo esto corresponde a esta aclaración que les he dado. Bueno, volviendo a la situación que nos ocupa, independientemente pues de la forma en que se les daba muerte, los prisioneros ejecutados eran colgados a menudo como una advertencia a otros de la posible suerte que correrían aquellos que cometían crímenes atroces. O sea, las leyes en este tiempo, en cierto modo, eran muy duras eran esas leyes. Y lo documento con Deuteronomio capítulo 21, los versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y esto nosotros lo podemos ver comprobado cuando el Señor Jesús fue crucificado, que lo bajaron del madero para que no pasara en este día. Y claro, todo fue obra y gracia de nuestro Dios. Fue permitido pues que lo hicieran. Dice en Josué 8:29, y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. O sea, lo que nosotros podemos ver que era realmente un gran oprobio el que un cuerpo muerto quedara sobre el madero. No importaba que lo tiraran, como quien dice, fuera de la ciudad, pero no podía quedar el cuerpo allí. Dice en Josué 10:26, y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Luego, si pasamos a 2 Samuel 4:12, dice, entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron, noten qué horrible, las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Es decir, que lo que nosotros podemos ver era que sus cuerpos eran expuestos a los elementos y su carne era comida por las aves. Imagínense la forma, cómo es que se trataban los cuerpos, y no solo las aves, también los animales salvajes. ¿Ve? Entonces, miren, 2 Samuel 21:10 dice,
Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. O sea, que en este caso se tuvo cuidado, pues, de que no hubiera esa situación de que las aves ni las fieras se comieran estos cuerpos. O sea, hubo esa consideración. Las aves se comerían la carne del panadero, al igual que comían la comida del canastillo. Eso es lo que se indica en el sueño que este panadero tiene. Las aves estaban comiendo la comida del canastillo sobre la cabeza, sobre su cabeza, mejor dicho, en el sueño. Dice en Génesis 40:17, en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Aquí se me viene a la mente a mi hija Vanessa, que me está escuchando aquí enfrente, de que le gusta mucho el arte de la pastelería, ¿verdad? Usted puede ver acá cómo es que realmente este panadero era un panadero de primera clase. ¿Ve? Ahora, la escritura no revela ni el caso del copero ni el caso del panadero, no revela en ningún momento cuál fue el delito que habían cometido a Faraón. Sin embargo, tal parece, y esto es una especulación nada más, tal parece que el delito del panadero era más horrible que el delito del copero, porque para que el faraón le haya perdonado a uno y a otro no, esto indica la gravedad, pues, de esta situación. En vista de que los egipcios valoraban en gran medida la conservación del cuerpo después de la muerte, o sea, los egipcios fueron famosos en el embalsamamiento de los cuerpos, y se han hecho descubrimientos de cuerpos a través de los siglos, de la preservación que ellos daban a los cuerpos, y que podían casi, por decirlo así, mantenerse casi intactos. Dice, por ejemplo, vamos a adelantarnos un poco, y cuando lleguemos al capítulo 50, que será el último, lo vamos a estudiar. Dice en los versos 2 y 26, dice, y mandó José a sus siervos los médicos, noten, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Versículo 26, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Cuando estoy leyendo esto, viene a mi mente, y nada más lo pongo como una ilustración, que el pasado 24 de octubre, en uno de los periódicos de La Nación, salió un reportaje de un señor de 110 años que vive muy cerca de aquí de nosotros, como a una media hora, en Ciudad Arce, que estaba cumpliendo 110 años. Pero cuando yo leo toda esa historia, mis hermanos y mis hermanas amadas, mi cabeza empieza a cavilar, y hubo varios puntos que me hicieron cavilar en esa persona. Primero, me pareció familiar
el nombre Rafael Chinchilla. Segundo, me pareció familiar su cara. Tercero, él menciona que por gracia de Dios ha llegado a esa edad y menciona a Dios en 2 ocasiones. Y cuarto, menciona que es de Ciudad Arce. Y esto me hace a mí investigar. Yo envío fotos de este reportaje a la hermana Vilma Araceli Callejas, que ahora vive en San Francisco, y le digo, mira, esto y esto y esto, quiero que me confirmes si este hermano o esta persona, mejor dicho, es el hermano que llegaba a recoger los cursos bíblicos hace por lo menos 30 años. Y me dice de inmediato, él es. Que yo me quedé sorprendido. La edad de este hermano es la edad de José y todavía vive, hermano. Mi esposa y yo tenemos planificado, ojalá lo cumplamos en este mes, en irle a visitar a este hermano, ojalá. Yo oí también un reportaje por Facebook o por YouTube y lo noté con una mente muy lúcida a los 110 años, que fabuloso. Y yo quiero ir a visitar con mi esposa para a ver si se recuerda, bueno, si no se recuerda, pues no ese es el problema, pero quiero tener ese honor de con mi esposa de visitarlo. Entonces, pues termino esta parte diciendo lo siguiente, que la idea de un cadáver en descomposición, empalado, comido por las aves, tuvo que haber sido particularmente detestable. Esto tenemos que entenderlo, hermanos, que tuvo que ser particularmente muy detestable. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? ¿Qué es lo que vemos? Vemos realmente situaciones muy especiales. Vemos el cumplimiento de los sueños desde los versos 20 al 23. Dice el versículo 20, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Dios había inspirado a José con conocimiento del futuro que estaba más allá de toda capacidad natural. El tercer día después de que José había dado sus interpretaciones. Por eso lo vemos aquí en este capítulo 40, los versos 12 y 13, los versos 18 y 19. Era un día especial de celebración del cumpleaños de Faraón. Era tratado como un día de fiesta nacional en el que se suspendían todos los asuntos oficiales y las personas se reunían para celebrar. Faraón realizó un banquete, dice la escritura que es, usando la palabra hebrea, es un banquete de bebida, e invitó a todos sus sirvientes, o sea, funcionarios públicos, pues es lo que tenemos que entender. Él alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos ese día, en las formas contrastantes anunciadas por José. Exoneró al copero, le hizo volver a su oficio. El acto quería decir que el sirviente seguía siendo confiable para degustar su copa, probando que no estaba envenenada, porque esa era la situación. Y luego la dio en manos del faraón. Sin embargo, el jefe de los panaderos fue hallado culpable de un delito grave contra Faraón y que por lo tanto el rey lo mandó a ahorcar. Estos eventos se llevaron a cabo tal como había interpretado
José los sueños. Y por eso dice, por último, en el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Esto para mí es inaudito, hermano. ¿Cómo es posible que se le restituye al cargo? Era un honor servir a un faraón, a un rey, y se le olvida el favor que le pide José, a pesar de las alentadoras palabras que José había hablado al jefe de los coperos. Este expresidiario no se acordó de él ni de su petición de ayuda. En cambio, le olvidó y no le mencionó a Faraón su interpretación de los sueños. José fue dejado decepcionado en la misma situación sin salida donde le habían encontrado los siervos de Faraón. O sea, José tenía que languidecer pues en prisión por 2 años más. Y esto lo dice el versículo 1 del capítulo 41, que lo vamos a ver el próximo día del Señor. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Aparentemente pues olvidado. Cuando dice que José tenía que languidecer, pues perdió a alguien, o perdió la fuerza. En otras palabras, perdió la esperanza, la intensidad de su vigor. Esto es lo que nosotros podemos ver acá. Yo voy a cerrar acá con esta primera parte. En la hora del sermón vamos a entrar a ver las lecciones que nos presenta Génesis y vamos a ver pues mucho de lo que realmente nos ayuda a nosotros de cada uno de los mensajes que sacamos o que obtenemos pues de Génesis capítulo por capítulo. Termino, oremos y después doy lugar a sus preguntas o sus comentarios. Padre Celestial, gracias te doy porque tú permites que tu palabra nos redarguye, que tu palabra nos enseña, que tu palabra nos ayuda a ser mejores. Independiente de que sucedieron estos hechos hace muchos siglos, tenemos que realmente estar conscientes de que aprendemos de ella para no caer en semejantes situaciones. Gracias por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.